si hiciéramos una encuesta en cuanto a tomar decisiones, en qué áreas de nuestras vidas quisiéramos saber la voluntad de Dios. Nadie quiere equivocarse, todos queremos tomar decisiones correctas. Bueno, en una iglesia se hizo una encuesta y estos fueron los resultados de más a menor. El primero, la pregunta es: ¿cómo sé cuándo renunciar a mi trabajo y encontrar uno que se adapte a mi forma, que se adapte a mí? ¿Cómo sé yo, no? La segunda es la más común: quiero comenzar un negocio, siempre he querido hacerlo, ¿cómo decidir si debo iniciarlo o no? Una buena pregunta. 3, estoy casado, casada, tengo hijos, ¿cómo saber si puedo tomar el riesgo de una carrera, de ir a la universidad, tomar clases? ¿Cómo sé? ¿Cómo tendría la seguridad? Bueno, algunos de ustedes están luchando para tomar decisiones sabias y son decisiones difíciles que tomar. Están inseguros de hacer cambios. Algunos de ustedes están atrapados por el perfeccionismo, no quieren errar, no quieren equivocarse, quieren que les salga todo bien, lo cual pues provoca la postergación, porque si queremos que salga todo perfecto, vamos postergando esas decisiones. No es fácil tomar decisiones, ¿verdad? No es fácil, en nuestras vidas nos cuesta muchísimo. Nadie quiere equivocarse. Yo no conozco a alguien que diga: yo me quiero equivocar a cada rato. Difícil, ¿verdad? Bueno, hoy continuamos con nuestra serie Testigos. Es una serie de mensajes basados en el libro de los Hechos. Estamos estudiando todo el libro de los Hechos y hoy tenemos el siguiente tema que vamos a tratar: cómo tomar decisiones sabias. Cómo tomar decisiones sabias. ¿Cuántos quieren tener éxito en sus decisiones que toman? Levante su mano. Ok, ¿cuántos quieren equivocarse? Levante su mano. Muy bien, pues yo creo que este mensaje nos va a ayudar a todos nosotros que estamos aquí reunidos. Bueno, déjenme ponerles en el contexto. Abran el libro de Hechos en sus Biblias, porque lo vamos a leer. Vamos a estar estudiando Hechos, el capítulo 1. Desde donde nos quedamos vamos a seguir. Nos quedamos en el versículo 11 y ahora vamos a estudiar desde el versículo 12 al versículo 26. Ahí vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en esta tarde. Bueno, déjenme contarle que entre la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés, o sea, que recibieron el Espíritu Santo, pasaron 10 días. ¿Cuántos días pasaron? 10 días. La pregunta es: ¿qué hicieron los discípulos en esos 10 días? ¿Cómo se comportaron? ¿Cuál era su fe? ¿Qué es lo que hicieron? ¿No les llama la curiosidad conocer ese detalle? ¿No les llama la curiosidad saber qué hicieron estas personas, seguidores de Jesús, apóstoles, discípulos, hermanos en Cristo, con sus vidas? Bueno, la palabra de Dios nos da bastante información de conocer la conducta de estos discípulos. En otras palabras, ¿cuál era la fe de estos discípulos, de estos cristianos? ¿En qué destacaron? Bueno, en este capítulo vemos a los creyentes atendiendo asuntos muy pendientes, muy importantes, y preparándose para ese Pentecostés que vamos también a enseñar y vamos a compartir esa etapa importante de la iglesia. ¿En qué realmente creían estos hermanos? ¿Dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba su confianza? ¿Dónde estaban sus mayores prioridades? Eso es lo que vamos a estudiar ahora, y con esto podremos, creo, tener algunos datos, algunas herramientas para tomar decisiones sabias en nuestras vidas. Vamos empezando con el versículo 12. ¿Estamos listos? Mira lo que dice el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Por qué volvieron a Jerusalén? Muy simple. Jesús les había dicho: vuelvan a Jerusalén, esperen allí la venida ¿de quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Entonces ellos obedecieron a Jesucristo. Aquí encontramos la primera característica de esa fe de los primeros cristianos. Número 1, creían en el Cristo resucitado. Creían en el Cristo resucitado. Ese Jesucristo, ese Jesús, ese Maestro, ese Mesías que ellos tenían, que ellos recibieron, que ellos creyeron, a quien ellos pusieron toda su fe y su confianza, a quien ellos vieron, pero luego también los vieron morir y lo vieron resucitado. Ellos creyeron en Jesús y creyeron lo que Él les decía y le obedecieron. Creían en el Cristo resucitado.
Y ellos entonces se fueron a Jerusalén a esperar la venida del Espíritu Santo. Dice la palabra en Lucas, con gran gozo, tal como Jesús se lo ordenó. O sea, eran unos creyentes que tenían fe en Jesucristo, confianza en Jesucristo. Cristo era el centro de sus vidas y eso cambió su existencia. Y ellos empezaron a aprender a caminar en obediencia a las palabras de Jesús. Vamos a ver lo segundo. Sigamos leyendo. Verso 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba ¿quién? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, ¿quién más? Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Dice el verso 14, todos estos perseveraban unánimes. ¿Qué vemos aquí? Número 2, creían unos en otros. Creían unos en otros. En otras palabras, había un grupo, había una comunidad de fe, habían personas reunidas en compañerismo, en comunidad. Hermanos, es probable que el grupo se reunía en el aposento alto, quizás en el mismo lugar donde Jesucristo realizó la última cena. ¿Se acuerdan? Instituyó la cena del Señor. Probablemente estaban en ese mismo lugar, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que todos estaban allí, todos reunidos. Ahora, ¿se fijó qué variedad de personas estaban allí? Qué increíble, todos los que estaban allí, ¿verdad? Formaban esa primera asamblea de creyentes. Habían hombres y también habían mujeres, como aquí. ¿Dónde están los hombres? Digan amén. ¿Y dónde están las mujeres? Digan amén. Muy bien. Igual están parejos, ganaron los dos. Todos, hombres, mujeres, apóstoles, personas ordinarias e incluso miembros de la familia terrenal del Señor. Estaban sus hermanos que en un momento dudaron o no creyeron que era el Mesías, pero que luego los vemos con todos los hermanos reunidos. Pero también estaba allí, ¿quién más? ¿Quién más estaba allí? María, la madre de Jesús. Todos reunidos, todos allí, juntos, ¿verdad? María también estaba allí como un miembro más del grupo, de la asamblea, y todos participando de la oración, todos adorando, orando. ¿Y quién era el centro allí? Jesucristo. Jesús era el centro de ese grupo. ¿Por qué? Porque ellos lo adoraban y lo magnificaban. Ok, qué fácil hubiera sido, hermanos, que se introdujera una división en esa hermosa asamblea de humildes personas. Los miembros de la iglesia del Señor pudieron haber empezado a reclamar un lugar especial en ese grupo, ¿okay? O pudieron empezar a criticarse mutuamente y por ahí decir: hey, ese Pedro es un traidor, no merece nada aquí, no tiene que tener privilegios ni participación, él es un pecador, él negó a Jesús, así que pongámoslo a un lado. No, nadie dijo eso. Nadie incluso dijo, ni siquiera el propio Pedro acusó a Juan, porque Juan, quien lo había llevado a casa del sumo sacerdote, no hubo acusaciones, nadie se estaba reclamando mutuamente. Ni siquiera Juan pudo, lo leemos que dice: hey, señores, discúlpenme, pero yo estuve al lado de Cristo en su muerte en la cruz y a mí me entregó el cuidado de su madre, así que yo soy más importante que todos ustedes. Hello, discúlpenme, pero yo tengo que estar en un lugar mejor. No escuchamos ni leemos que Juan tenía esa actitud. Nadie estaba reclamando el ser superior a otros. Nadie siquiera discutía quién sería el mayor. Nadie estaba preocupado en eso. ¿Sabe por qué? Porque su preocupación era Cristo y hacer conocer a Cristo Jesús. Esa era su preocupación. Pero ellos entendieron algo desde el principio: lo importante que era vivir en comunidad. El no estar solo, el no vivir solo, el no tener esa fe privada, que muchas veces incurrimos en ese recurso y decimos: yo no necesito una iglesia, no necesito un lugar donde asistir, yo lo encuentro a Dios en mi casa, yo lo encuentro a Dios en lo privado, yo no necesito una iglesia, mi fe es privada, porque incluso la iglesia está llena de hipócritas. ¿Para qué yo voy a ir allí? Entonces, hermanos, vemos que aquí no habían fe privadas, todos estaban juntos. Tienes y tenemos que reunirnos con otros hermanos para muchos propósitos, para que se cumplan los mandamientos. Tenemos que compartir nuestra vida juntos. Usted y yo no podemos crecer solos, separados.
Por eso es tan importante encontrar una iglesia sana, una iglesia que predique la palabra de Dios, una iglesia que fomente la adoración al Señor, una iglesia donde se promueve el servicio, una iglesia donde se promueve el compañerismo. Me encanta estos anuncios donde se nos habla de que debemos estar conectados con otras personas. Por favor, usted no puede vivir de domingo a domingo y pensar que solo es eso. Gloria a Dios que está aquí, pero usted necesita tener un grupo de conexión, compartir su vida, que alguien le haga preguntas de saber cómo está, que usted ore por otros, que se apoyen, que nos apoyemos mutuamente. Yo alabo a Dios por ese grupo de hombres, esa red de hombres, ese grupo de damas que se reúnen los días miércoles, los jóvenes los días martes, los jóvenes. Conéctese, no viva su vida de manera privada. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no enseña eso. Ahora, claro está, hemos tenido que recurrir en la pandemia a lo que es el Zoom, a lo que es el stream, el poner los programas al aire para que otras personas lo vean. Está bien, es una situación fortuita, es algo sui generis, eso no ha pasado antes, pero no podemos seguir así mucho tiempo. Tenemos que congregarnos. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí pueden dar testimonio con un fuerte amén? Que una cosa es ver el servicio detrás de un celular y otra cosa es vivir la experiencia en la casa del Señor. Amén. Hermanos, si viera cuando a mí me tocaba hacer los servicios sin ninguno de ustedes, yo daba gloria a Dios porque todos ustedes estaban mirándonos de una pantalla. Pero ahora, hermanos, cuando la vacunación, el proceso de vacunación está tan alto y muchísimos de nosotros ya lo hemos hecho, guardamos la distancia social, tenemos esas máscaras que a veces queremos luchar con ellas y a veces nos queremos arrancar esa máscara, especialmente las damas que pobrecitas se hacen su maquillaje y ¡boom! Toda esa máscara dañándoles ese maquillaje tan lindo que se ponen y al final ya no saben si maquillarse o no maquillarse o venir a la iglesia a maquillar. Total, dice, voy a tener una máscara que me cubre toda la cara, ¿verdad? Las hermanas sufren con la máscara. ¿Cuántas dicen amén? Yo sé, por mi esposa. Pero igual venimos. No es porque se nos antoje, no es porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo le felicito que esté aquí. Eso es lo que hacía la iglesia, la primera iglesia. No tenían una fe privada. No es bíblico una fe privada. No puedes crecer espiritualmente de manera privada. Ahora miren lo que dice el versículo 14. Todos estaban perseverando unánimes. Esta palabra es muy importante. Todos estaban perseverando unánimes. ¿Sabes qué? Había una actitud, un deseo. Ellos estaban en unidad, en corazón y en mente. La palabra aquí clave es unánimes. Diga unánimes. ¿Sabes que la palabra unánimes aparece en el libro de los Hechos 5 veces? Para aquellos que les gusta apuntar cada detalle del sermón, le puedo dar las citas y luego lo puede buscar. Hechos 1:14, 2:1, 46, 4:24, 5:12 y también 2:44 y 15:25. Unánimes, juntos. Hermanos, estos creyentes tienen una maravillosa unidad. ¿Sabes por qué? Porque Cristo era el centro de su unidad. Eso es lo que enseña la Biblia en Gálatas capítulo 3 versículo 28. Vayan conmigo a sus Biblias a Gálatas capítulo 3 versículo 28. ¿Qué dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3 versículo 28? Dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos, diga todos, vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Somos uno en Cristo Jesús. Nos une un mismo Salvador, nos une una misma salvación, nos une un mismo bautizo, nos une una misma misión. Enfoquémonos en lo que nos une, no en lo que nos divide. Ahí está el éxito.
Los hermanos de la iglesia primitiva estaban unidos, se mantenían unidos. No basta que los creyentes tengan fe en el Señor, también tienen que tener esa fe, esa confianza, esa disposición, esa actitud de participar con otras personas. Hermanos, a estas 120 personas el Señor les había dado solemnemente la responsabilidad de dar testimonio a un mundo perdido. Ellos no lo hubieran podido hacer si no estaban juntos. Iglesia, hermano, hermana, te necesitamos. Todos nos necesitamos si queremos cumplir con el propósito de Dios para esta iglesia. Por favor, no pienses, si estás nuevo aquí, que esta iglesia lo tiene todo. No, necesitamos mucha ayuda. Necesitamos ayuda con los jóvenes, necesitamos ayuda con los niños, necesitamos ayuda con el ministerio de seguridad, que están allí lindos cuidándonos, pero ellos no se dan abasto. Te necesita la iglesia. No importa tu edad, no importa lo que estés pasando, todos son bienvenidos a poder participar y juntos extender el reino del Señor. Así que en esta iglesia nadie luchaba por ser el mayor, nadie estaba peleando por autoridad, nadie estaba reclamando títulos, simplemente estaban enfocados en Jesucristo. Y eso les ayudó muchísimo para que el Señor los pueda usar en gran manera. Sigamos leyendo. ¿Qué más pasó con este grupo? Lo vemos en el versículo 14, lo que sigue. Dice, todos estos perseveran unánimes. ¿En qué? ¿En qué? En oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Óigame, qué interesante que después de la oración y el ruego aparecen las mujeres. ¿Cuántas dicen amén? Así que están haciendo algo bíblico, se están reuniendo para orar. Y los varones igual. En otras palabras, ellos creían en la oración. Creían en la oración. No porque la oración misma tenía poder, sino creían en el Dios a quien ellos oraban, que tiene todo poder y Él hace todas las cosas posibles a lo que nosotros llamamos imposible. En otras palabras, en el libro de los Hechos encontramos grandes obras, milagros y poder derramado del Señor, porque ese pueblo seguía orando y estaban orando. Escúcheme, hermano, hermana. Todo lo que usted encuentra en la Biblia, las referencias que encuentra en la Biblia de la actividad del Espíritu Santo y de Dios, se conectan a la oración. Lo primero que ellos hicieron fue orar. Y esto debemos hacer nosotros al principio y al último. Debemos mantenernos orando. La oración desempeña un papel significativo en la historia del cristianismo. Siempre ha estado presente, siempre se ha registrado. Mire, no hay capítulo en el libro de los Hechos en donde usted no ve una referencia al pueblo de Dios orando y clamando al Señor. Los creyentes oraban pidiendo dirección para tomar decisiones, valor para testificar por Cristo. La oración es una parte normal en el ministerio diario de la iglesia. Eso lo ven en Hechos capítulo 2. Esteban, cuando lo iban a matar, él estaba orando y conversando con su Señor. Pedro y Juan oraban por los samaritanos. Saulo de Tarso oró después de la conversión. Pedro oró antes de resucitar de los muertos a Dorcas. Cornelio oraba que Dios le mostrara cómo ser salvo. Pedro estaba en el terrado de la casa cuando Dios le dijo cómo él sería la respuesta a la oración de Cornelio. ¿Por qué? Porque Pedro estaba orando. Los creyentes en la casa de Juan Marcos oraban por Pedro cuando estaba en la cárcel. Y yo podría seguir narrándote cada historia del libro de los Hechos, y en todas ellas la oración estaba presente. ¿Qué nos dice eso? Muy simple. Dios se mueve cuando su pueblo está de rodillas, cuando clama a Dios, cuando le dice al Señor: Señor, te necesitamos. Esta es una lección poderosa para la iglesia. La oración es a la vez el termómetro y el termostato de la vida espiritual de la iglesia. Si la iglesia es una iglesia de oración, es una iglesia viva, es una iglesia espiritual, es una iglesia dinámica. Pero cuando estamos rogando a los hermanos que entren a los grupos de oración, nos debemos de preocupar muchísimo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios depende de la oración que se hace a Dios. Juan Bunyan, autor del Progreso del Peregrino, dijo: la oración es un escudo del alma, un sacrificio a Dios y es un azote para Satanás. Eso es la oración. Ore, hermano. Yo sé que todos oran. Yo quiero agradecer a todos los que ya están conectados a cada grupo de oración.
Pero le animo a usted que todavía no está conectado, que lo haga. Únase a otros hermanos orando juntos al Señor. Vamos a seguir en el versículo 15. ¿Qué más pasó? Mira, interesante lo que viene, versículo 15 en adelante. En aquellos días, ¿quién? Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como ¿cuántos? ¿Cuántos? 120 en número. Ya nosotros traemos un dato importante. Esta primera iglesia estaba compuesta por ¿cuántos hermanos? 120. ¿Sabes qué? Es más o menos el número que por lo general tenemos en esta sala, 120, 125 personas. Así que mírense alrededor ahorita ustedes e imagínense que son la primera iglesia. Ustedes son esos primeros hermanos, los primeros discípulos, los primeros a quienes se les llamó cristianos. Imagínenselo. Bueno, la palabra de Dios dice que Pedro se levanta y les habla: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Mira el 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Verso 18. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. ¿De quién está hablando? Judas, el que traicionó a Jesús. Verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir como campo de sangre. Porque está escrito, aquí está a lo que yo quiero ir, porque está escrito en el libro de los Salmos. Pedro hace referencia al libro de los Salmos. ¿Y qué dice en ese versículo? Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Qué vemos aquí? Muy simple. Los primeros cristianos creían en las escrituras. Los primeros cristianos creían y obedecían las escrituras. La palabra de Dios hay que oírla, hay que leerla, hay que meditarla y hay que memorizarla. Pero sobre todo, si usted quiere que su iglesia sea la que Dios quiere que bendiga, tiene que hacer lo que sea que la Biblia dice que debe hacer. La psicología popular no le dará la bendición de Dios. La palabra de Dios hará que su pueblo crezca, se nutra, se fortalezca y obedezca lo que Dios le dice que haga. Hermanos, cuando Pedro predicó este mensaje del evangelio durante el domingo de Pentecostés, continuamente citaba la palabra de Dios al compartir el evangelio. La citaba. Ningún otro mensaje que no sea el evangelio tiene el poder para cambiar vidas. Déjeme decirle algo: este libro tiene poder. Esto que yo tengo en mis manos no es cualquier libro, señores, es la palabra santa de Dios, que penetra un corazón duro y de piedra y lo puede convertir en un corazón de carne. ¿Cuántos lo creen? Esta palabra es irresistible. Y esta palabra que tú y yo tenemos, gracias al sacrificio de mártires, ha llegado a nuestras manos. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho que prevalezca su palabra en nosotros. Pero ¿qué estaba enseñando Pedro aquí? ¿A qué se hace referencia? ¿Al Nuevo o al Antiguo Testamento? ¿Al Nuevo o al Antiguo Testamento? Ahí está. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos. La iglesia, escuche, la iglesia primitiva usaba la Biblia, el Antiguo Testamento. Pastor, ¿por qué tenemos que estudiar y enseñar el Antiguo Testamento? Después de todo, el Antiguo Testamento se cumplió con la venida de Jesucristo. Hermanos, la Biblia es una sola. Y la iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento para ellos fue suficiente, no solamente para predicar el evangelio, sino para hacer la voluntad del Señor. Eso quiere decir, hermanos, muy simple: necesitamos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y ambos son verdad. Los escritores del Nuevo Testamento en muchos de los casos citaron al Antiguo Testamento para usar el Antiguo Testamento para compartir lo que ellos querían compartir. En otras palabras, tú no vas a poder entender el Nuevo Testamento si no lees el Antiguo Testamento. Así de simple, así de sencillo.
San Agustín dijo: el nuevo está oculto en el antiguo y el antiguo es revelado por el nuevo. Lee el Antiguo Testamento, estudia el Antiguo Testamento. Claro que sí es importante para nuestras vidas. Debemos pensar que Dios ya no habla por medio, ¿verdad? Como hablaba antes. Él habla ahora a través de su palabra completamente, toda la Escritura. Por eso la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Cuánto? Toda la palabra de Dios. Jesús dijo en la tentación en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios ha hablado. Aquí está lo que él ha dicho. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Amén. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. La primera iglesia usaba el Antiguo Testamento, enseñaba el Antiguo Testamento, evangelizaba con el Antiguo Testamento. Es más, quiero decirle, en todos los libros del Antiguo Testamento hay una persona solamente a quien revela el Antiguo Testamento: a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. En toda la Biblia es Cristo revelado a través de cada libro de la Biblia. Ahora, vamos a seguir. Entonces Pedro le dice a la iglesia: iglesia, según las Escrituras, alguien tiene que tomar la posición de Judas, el oficio de Judas. ¿Qué había pasado con Judas? Había traicionado a Jesús. Judas había escuchado, es interesante, Judas es un personaje fuera de serie. Judas había escuchado y observado a Jesús, había tenido un acercamiento a Jesús, pero ¿sabes qué? Judas no tenía una relación íntima con el Señor Jesucristo. Judas pasó cerca a Jesús por 7 años, pero no estuvo cerca de su corazón. Ese Judas que al final termina traicionando a su amigo, a su maestro, pero posiblemente él no tenía una relación personal con ese a quien él traiciona. ¿Sabes que Pedro sufrió una tentación fuertísima? Pedro negó a Jesús, pero a diferencia de Judas se arrepintió y Dios lo levantó para ser uno de los grandes pilares de la iglesia. ¿Sabes qué me dice eso? ¿Sabes qué me enseña esta vida de Judas? Judas lo tuvo todo, ¿sí? Judas lo tuvo todo. Judas tenía el mejor pastor, el mejor líder, el mejor maestro, el mejor sabio, el mejor amigo, y aún así fracasó. El problema no era el liderazgo. No importa a la iglesia saludable a que tú y yo vayamos, si la actitud no cambia, si el carácter no es transformado, usted está siempre y será siempre la misma persona. Judas no cambió, a pesar que tuvo lo mejor frente a sus ojos. Pero había que encontrar a alguien que lo reemplazara. Hasta este momento habían ¿cuántos apóstoles? 11. Faltaba uno porque el número era 12. Y el número 12 es importante en las Escrituras, pero no voy a entrar ahí porque si no, ese es otro sermón y esa es otra enseñanza sobre la numerología en la Biblia, lo importante que son los números en la Biblia. ¿Sabes que la Biblia tiene un libro que se llama Números? Para que te veas lo importante que son los números en la Biblia. Bueno, dice Pedro, alguien tiene que tomar su oficio, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Entonces vamos a leer el versículo 22, vamos a ver el 21 y 22. Es necesario pues, escuche, presta atención, que de estos hombres que han estado, ¿qué dice? Juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho ¿qué? Testigo con nosotros de su resurrección. Acá hay unas cosas muy importantes que conversar, hermanos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se estaba buscando era un nuevo apóstol. Diga apóstol. Pero habían criterios para elegir a un nuevo apóstol. Uno de ellos, ¿cuál era? Tendría que ser un miembro del grupo inicial que siguió a Jesús, para que estos ratificaran este llamado.
Número uno, requisito número uno. Requisito número dos, tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Número tres, recibir el llamado directo del Señor. ¿Para hacer qué? Uno más, un testigo con nosotros de su resurrección. ¿Sabes qué? Hoy en día Dios nos llama a ser testigos. ¿Cuántos quieren ser testigos de Jesucristo? Y están dispuestos a pagar el precio para decirle a este mundo, Cristo vive. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, aquí estoy yo, Señor? Amén. Entonces eso me lleva a la última característica de este grupo, de esta primera iglesia. Creían en la voluntad de Dios. Creían en la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron ellos entonces para decidir? Bueno, vamos a leer el verso 23. Y señalaron a dos. ¿A cuántos señalaron? A dos. Dos tenían como elegidos. Uno, ¿cómo se llamó? Acá usted se va a enterar de los nombres. El primero fue, léalo bien, no se vaya a equivocar con otro nombre. Este es Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Y dice, y a Matías. Hermano, cuando yo estaba leyendo, yo dije, Dios mío, yo hubiera elegido al Justo. Pero sería yo. Y sabes que los discípulos, yo quiero destacar esto aquí, los discípulos querían tomar decisiones sabias. Déjame decirte una cosa. Cuando tú eres de aquel hijo de Dios que le dice, Señor, yo no me quiero equivocar y quiero tomar decisiones sabias, Dios te va a ayudar. Pero como a veces nos pasa, y me incluyo, corremos y tomamos decisiones, ¿y qué pasa luego? Sin buscar la voluntad de Dios, nos equivocamos y luego nos lamentamos y estamos buscando quién nos saca del atolladero. Señor, ayúdame. Y Dios nos dice, pero ¿por qué no me lo pediste antes de tomar decisiones? Eso es lo que querían hacer los apóstoles. Querían tomar decisiones sabias. Entonces, dice el versículo 4, hicieron lo que nosotros tenemos que hacer y a veces no hacemos. ¿Qué hicieron? Oraron. Ay, que pastor, eso de la oración. ¿Quieres tomar decisiones sabias? Entonces, oremos. Ellos hicieron eso. Y dijeron, mira qué linda oración. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. ¿Quién puede conocer el corazón de una persona? Dios. ¿Quién puede conocer las motivaciones de una persona? Dios, solo Dios. Muestra cuál de estos dos has escogido. Me encanta, hermanos. Ellos no dicen, ¿cuál de estos dos escogeremos nosotros? Ellos dicen, ¿cuál de estos dos tú has escogido? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Tú has escogido. Verso 25, para que tome parte de este ministerio y apostolado. O sea, para que sea el 12º apóstol. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Verso 26. ¿Y qué hicieron? Les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, déjenme explicarle algunas cosas importantes aquí. Número uno, ellos no sabían quién era el elegido. Si Barsabás o Matías. Ellos querían hacer la voluntad de Dios, eran honestos. Ellos deseaban que el Señor tomara el control de todo eso. ¿Cómo podían hacer entonces la elección? Algunos han criticado esta decisión de los apóstoles por echar ¿qué? Suertes. Pastor, ¿y cómo fue eso? Nada, simplemente usaron los dados. Y recayó sobre Matías. Entonces, pastor, yo me voy a jugar los dados, pues, porque también los apóstoles hicieron eso. Yo voy a echarme mis jueguitos y a ver si saco alguna platita. Hello, ahí, párele, hermano, ahí, tranquilo. Ellos usaron este recurso porque no tenían quizás otra manera de saberlo, porque confiaban que el que saliera iba a ser ¿qué? La voluntad de Dios. Pero pastor, ¿por qué entonces nosotros no podemos hacer eso de jugar el bingo y los dados y todo eso? Muy simple. Nosotros tenemos ahora lo que ellos no tenían. ¿Qué tenemos nosotros ahora? Toda la Biblia. Y por sobre todo y lo más importante, ahora nosotros tenemos lo que ellos no tenían. ¿Qué tenemos nosotros ahora? ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está en mí.
¿Se da cuenta lo importante que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas en la toma de las decisiones? Muchas veces es al que menos acudimos y al que menos tomamos en consideración. Ahora, muchos también piensan que Matías no fue el 12º apóstol, sino que fue alguien más. ¿Quién sabe? Pablo. Pablo. ¿Por qué? Porque dicen de Matías, la Biblia no habla de lo que hizo o dejó de hacer. Pero ese sería un argumento sólido para pensar que Matías no fue el 12º apóstol. No necesariamente, porque había otros apóstoles de los cuales no se sabe nada. Por tanto, no podemos usar ese criterio para decir que Matías fue al final rechazado porque los apóstoles jugaron los dados y no lo eligieron a él al final. No podemos decir eso, no lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que efectivamente Pablo fue un gran apóstol del Señor Jesucristo, y Pablo llegó a ser un apóstol. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque además la mitad del libro de los Hechos nos narra la vida de Pablo y todo lo que él hizo en su ministerio y el alcance que tuvo su ministerio. Él fue elegido por Dios para ser, sino el último apóstol, uno de ellos. Mira lo que dice 1 Corintios 15. Apúntelo, del 7 al 10, un versículo clave en lo que estamos hablando. 1 Corintios 7:10 dice: después apareció a Jacobo. Está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. O sea, está diciendo, Cristo se apareció a estas personas, y al último de todos, como a un abortivo, ¿qué dice? Me apareció a mí. Porque ahora, ¿dónde lo vio Pablo a Cristo resucitado? En camino a Damasco. ¿Se acuerda cuando él iba con su caballo y el Señor le dice: hey Pablo, Saulo, Saulo, detente, dura cosa te es dar cosas contra él? ¿Qué tienes contra mí? Ahí mismo Pablo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Siga leyendo, porque yo soy, dice Pablo, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Ojo, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo creo que cuando Pablo escribió esto, lo escribió con lágrimas. Porque él mató, en sus manos estaban manchadas de sangre de los mártires de la fe. Y Pablo nunca lo olvidó. Dice el verso 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué soy? Apóstol, dice. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Yo he sido mejor que todos los 11 juntos, todos los 12 juntos. Ahora, si hubiera quedado ahí el versículo, hubiéramos visto un patán, ¿verdad? Hemos visto un orgulloso. Pero mira lo que dice Pablo: pero no yo, tranquilos, no me apedreen, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Si hay algún mérito, algún crédito a quien tenemos que dar por todo lo que yo he hecho, es a mi Señor. Aprenda eso, hermano, hermana. Tú y yo podemos hacer mucho, pero no somos nosotros. Es el poder del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros le demos al final gloria y honra a nuestro Señor. Pregunta: ¿Pablo cumplió con algún requisito para ser apóstol? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Él no estuvo en la resurrección, no estuvo con los apóstoles al inicio, pero Pablo recibió ¿qué? Llamado personal de Jesús, directamente de los labios de Jesús. Y fue confirmado este llamado ¿por quiénes? Por los discípulos y apóstoles de ese entonces, cuando regresó a Jerusalén. La pregunta del millón es, y terminamos: ¿existen apóstoles o pueden existir apóstoles en la actualidad? ¿Sí o no? No, no. ¿Por qué? Porque estos requisitos deben estar presentes. Claro, alguien que usted conoce o alguien que usted ha visto puede reclamar y decir: el Señor me ha llamado al apostolado. La pregunta es: ¿quién va a ratificar ese llamado? ¿Qué apóstol vive hasta hoy que pueda ratificar lo que usted es? Todos murieron. En el Apocalipsis se habla de que los nombres de los 12 apóstoles estarán escritos. La pregunta es: ¿qué nombre recibirá el 12º apóstol?
Hermano, lo que sí es cierto es que hoy por hoy existen maestros, pastores, evangelistas, pero apóstoles en su esencia, no, porque ellos ya murieron y allí terminó este ministerio particular. La vida de la iglesia, hermanos, en sus comienzos se distinguió por su fe, por su obediencia, por su unidad, oración. Buscaban de las escrituras y tenían la confianza de que el Señor los iba guiando. Hoy por hoy podemos orar y lo primero que tenemos que hacer es decirle: amado Padre Celestial, amado Espíritu Santo, toma mi oración, que seas tú dirigiendo, que seas tú guiando mi petición, porque quiero hacer la voluntad del Padre. Cuando un creyente ora así, cuando humildemente depende del Espíritu Santo de Dios, puede estar seguro que el Señor le va a guiar a hacer su voluntad. Tenemos que tomar decisiones sabias todos los días. Pero a la medida que nos guiemos por el Espíritu Santo de Dios, o nos dejemos guiar por su palabra, por el Espíritu Santo, por todo lo que hemos leído que la iglesia primitiva hizo, podemos cada día ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Los discípulos querían hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren honestamente y sinceramente hacer la voluntad de Dios en sus vidas? Levante su mano en este momento. Yo también, hermano, mantenga su mano levantada. Yo también. Tenemos que aprender a depender del Señor. Para todo lo que hagamos, le vamos a decir: Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Quizás en este momento usted tiene que tomar una decisión muy importante. A mí nadie me ha contado, no se preocupe, relájese. Nadie me ha venido con el chambre, el chisme o como usted quiera llamarle. Pero quizás está aquí con una disyuntiva, no sabe qué hacer. Sus emociones quizás les impulsa a hacer algo que a la postre no será la voluntad de Dios. La Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso, malvado, ¿quién lo conocerá? Muchos hemos tomado decisiones y hemos fallado. Y hemos tenido que venir a la cruz y decirle: Jesús, lo hice mal. Perdóname. Y Dios nos va a decir: vamos a volverlo a hacer, hijo. Lo vamos a hacer a mi manera. Quizás tú estás aquí por primera vez o estás viéndonos desde el otro lado de la pantalla y te has identificado con este deseo de tomar decisiones sabias. Tengo una buena noticia para ti: Cristo te ama. Él murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por ti. Si hay alguien que le interesas, es a Jesús, y lo demostró en la cruz. Él prefirió abrir los brazos en esa cruz y derramar toda su sangre con tal que tú puedas abrazarlo a su Padre. ¿Qué vas a hacer con Jesús? La Biblia dice que Él murió. Literalmente, el Cristo hombre dejó de existir. Lo fueron a enterrar y 3 días después resucitó. La tumba está vacía. Cristo triunfó, se levantó de la tumba. Su Padre aprobó su sacrificio. La ira del Padre fue aplacada. ¿Por qué? Porque el justo murió por los injustos. Él se hizo pecado por nosotros. Él se despojó de su gloria, se hizo pobre y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora está en ti la decisión de qué hacer. ¿Dejas pasar la oportunidad o te detienes y le dices: Jesús, gracias por morir en la cruz por mí, por amarme tanto que decidiste sacrificarte en mi lugar? Hoy, Jesús, te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador personal. Dame de tu Espíritu, Señor, porque cometo decisiones, tomo decisiones erradas en mi vida y ellas han traído consecuencias. Pero gracias, porque hoy sé que tengo esperanza. Porque tú eres un Dios de esperanza, porque eres Dios de segundas oportunidades. Jesús, te necesito, oh Jesús. Si ese es tu deseo, ahí donde estás, haz esta simple oración: Jesús, te pido perdón por todos mis pecados cometidos. Gracias porque tú moriste por ellos en la cruz del Calvario. No tengo que pagar ya porque tú lo hiciste antes que yo y no tengo que hacerlo más.
Perdóname por todos mis fracasos en la vida, por todos mis errores, Señor. Pero hoy quiero tener la esperanza de saber que puedo volver a empezar bien, pero contigo en mi vida. Por eso hoy, dígale, por eso hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Te hago Rey y Señor de mi vida. Y hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén.